Ya, ahí sí. Ahí se ve Jocelyn. Ya, Ya, ya. Jocelyn. ¿Se escucha bien? ¿No? Sí, te escucho bien. Sí, no hay problema. Parte nomás, así que cuando tú quieras. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jocelyn Álvarez Cárdenas y les voy a hablar sobre la segunda parte de la evaluación de impacto ambiental del Parque Eólico Chiloé. El objetivo de la instalación de este parque fue principalmente satisfacer la creciente demanda energética por parte de los sectores industrial y residencial del sistema interconectado central y en particular de la Isla Grande y archipiélago de Chiloé mediante la generación de energía eólica, lo que tiende a potenciar la diversificación de la matriz de generación eléctrica del SIC, así como de fomentar las políticas de desarrollo y el uso de energías renovables no convencionales. Bueno, repitiendo un poquito de los antecedentes generales, el nombre del proyecto es Parque Eólico Chiloé. El titular del proyecto es EcoPower. El monto de inversión fue de 250 millones de dólares. La vida útil del proyecto se considera para 25 años de operación y luego de este periodo se realizará una evaluación en la cual se decidirá si es conveniente realizar una actualización tecnológica que permita mantener el parque en funcionamiento por otros 25 años más. La localización del proyecto es en el sector Mar Brava de Comuna de Ancud, provincia de Chiloé, región de los lagos, y la superficie del proyecto se emplaza en total de 953,27 hectáreas y la línea de alta tensión corresponde a 125,8 hectáreas. Aquí tengo, bueno, fotos de para ese entonces donde está ubicado el Parque Eólico Chiloé. La línea base, bueno, en el medio físico, especialmente el clima y meteorología, eh, poseen vientos desde el noroeste con un 23,1% y seguido con vientos del oeste con un 15,8%. Y ambos valores se encuentran dentro de los rasgos establecidos para generar energía eólica. También la geología, geomorfología y riesgos naturales. El proyecto presenta formaciones geológicas K1, KM, M1M y además presenta riesgos naturales respecto a sismos. Con respecto a la hidrografía, hay presencia de pequeñas quebradas, las cuales forman parte de cada subcuenca identificada en el área y alimentan al río Pudet. Em, con respecto al suelo, el suelo es de tipo trumados y ñadis. Y con el ruido se proyectaron y evaluaron los niveles de ruido generados durante la fase de construcción, operación y abandono del proyecto, proponiendo medidas de mitigación para dar cumplimiento normativo en aquellos receptores donde los niveles de ignición exceden los niveles máximos establecidos por la fase de construcción del proyecto. Con respecto al medio biótico, en la flora y vegetación está compuesto principalmente de praderas y en el parque los bosques estaban principalmente cubiertos por canelos y arrayán, mientras que en la línea de alta tensión se observaron el canelo, arrayán, el coigüe y el menos presente fue el mañío. Y en la fauna se identificaron 62 especies y entre los grupos dominantes estaba el flamenco y la lagartija y además se observaron especies como el pudú, el zorro de Chiloé y quique, que se encuentran clasificadas en categoría de protección. En el medio construido, la arqueología se identificaron 16 sitios arqueológicos, 11 de ellos de carácter arqueológico y 3 corresponden a elementos conmemorativos. Y todos los sitios arqueológicos registrados de este proyecto corresponden a conchales. En el paisaje y estética se encuentra el Océano Pacífico, el humedal de Quilo y los ríos Pudeto, San Antonio, Negro y Coquia, todos ellos acompañados de bosques y parches de vegetación nativa y praderas de pastoreo.
En el medio humano, la población de Ancud estaba compuesta para ese entonces de 40.819 personas distribuidas en 1.752 kilómetros cuadrados de superficie comunal. De este total, el 27% vive en el sector urbano y el 31% en zona rural. Y de acuerdo al censo realizado en el año 2002, las familias que habitaban en forma permanente en el área de influencia directa del proyecto y que pertenecen a las comunidades indígenas analizadas corresponden a aproximadamente 44 familias. Bueno, y ahora con la información ya más nueva, los principales impactos a los recursos naturales que tendría este proyecto a partir de la predicción y evaluación de impactos para el Parque Eólico Chiloé. Se obtuvieron las siguientes actividades que generarían un impacto negativo para el medio ambiente, los cuales se pueden clasificar como poco significativos o significativos. Para la etapa de construcción, los principales impactos son acústicos, debido a la generación de ruidos propios de las actividades de construcción, transporte, movimiento de materiales, etc. Reducción de la vegetación por habilitación de terrenos para la instalación de faenas, movimientos de tierra, construcción de la línea de transmisión, eso es lo que corresponde a 51,62 hectáreas de bosque nativo y 8,43 hectáreas de plantaciones forestal de pino y eucalipto. La alteración y reducción de hábitat con respecto a la fauna, la alteración de sitios de importancia cultural, ritual, arqueológica por los movimientos de materiales, construcción, etc. Alteración de los flujos de comunicación y transporte de los grupos humanos debido a la habilitación y construcción de caminos para los aerogeneradores y para las líneas de alta tensión. Alteración a las manifestaciones de cultura indígena debido a la construcción y habilitación de caminos para los aerogeneradores. Alteración a la especificidad cultural y dinámicas comunitarias relacionadas con las actividades productivas propias de las comunidades indígenas debido a la construcción de embarcaderos, transporte de equipo, etc. Alteración en las actividades productivas, principalmente con el turismo, que desarrollarían grupos humanos indígenas debido a la instalación y construcción para los aerogeneradores de la línea de alta tensión. Y para la etapa de operación, alteración asociada al desplazamiento de la avifauna y riesgo de colisión con la estructura central y aspas de los aerogeneradores. Bueno, mi análisis crítico con respecto a esto es que entre los impactos mencionados se destaca en esta zona que se encuentra el humedal, que recibe de manera anual a cientos de aves que pueden colisionar con las aspas, electrocutarse o sufrir electromagnetismo por la línea de alta tensión, generando la mortalidad de individuos listados en categoría de conservación como amenazados, lo que podría afectar de manera importante la abundancia de riqueza de especies en el lugar. Con respecto a esto, también intenté buscar un informe de algún monitoreo mensual que hayan realizado, pero no pude encontrar. Así que creo que ese dato es de suma importancia para determinar la mortalidad o el impacto que podría generar esta construcción hacia estas aves. Con respecto a las medidas de compensación, mitigación y reparación, las principales medidas para minimizar, neutralizar o eliminar o desplazar aquellos impactos ambientales negativos identificados con respecto al suelo, que no se ocupará el área total de la influencia total, de forma que se evite afectar los terrenos aledaños. Con el ruido, las principales medidas son como instalar barreras acústicas temporales entre el receptor y las faenas de trabajo, restricción de horarios para ciertas faenas o actividades, como lo son el horario de clases,
el uso de maquinarias en óptimas condiciones y ojalá que cuenten con sistemas de insonorización de fábrica y que éstas trabajen en lugares donde generen menos molestia hacia la comunidad. Con respecto a la flora y vegetación, se evitará alterar la cobertura vegetacional de aquellas áreas en que no hay emplazamiento de aerogeneradores y se reforestará en un área de 51,62 hectáreas de especies nativas y 8,43 hectáreas de plantaciones forestales de eucalipto y pino. Con respecto a la fauna, se ejecutará un plan de rescate y recolonización de fauna existente, en donde los trabajadores que participen recibirán una capacitación en la cual se les instruirá respecto a los cuidados que deben tener para no afectar para no afectar con su acción a la fauna nativa local. Con el tema de arqueología, se contará con servicios de un profesional arqueólogo durante la fase de construcción, delimitando estos sitios y en caso de encontrar nuevos hallazgos se hará cumplimiento con la normativa vigente. Y en la red vial, la empresa se hará cargo de realizar las reparaciones que correspondan y el transporte de equipos de gran tamaño. Se realizará en épocas de bajo flujo turístico usando las rutas existentes para no generar eh, col- colapso de vehículos. En temas geográficos, respecto al transporte, se realizará un programa de capacitación a transportistas y conductores enfocado en la seguridad vial y también se contempla un plan de comunicación e información enfocada en la ciudadanía en áreas de influencia y también un procedimiento de reclamos mediante la cual la comunidad podrá canalizar sus reclamos y sugerencias relacionados con el transporte del proyecto. Con el tema antropológico se buscará dar continuidad a la mesa de trabajo establecida entre las comunidades indígenas del área de influencia directa del proyecto, con el objetivo de mantener un flujo de comunicación entre ambas partes. Además, se establecerá un plan de comunicación e información con la mesa de trabajo con el objetivo de dar a conocer las actividades, el diseño de obra, los plazos y todos los aspectos que podrían afectar sus actividades productivas. Em, en tema socioeconómico, respecto al transporte, se realizará un programa de capacitación a transportistas y conductores enfocado a la seguridad vial. También se contempla un plan de comunicación e información enfocada a la ciudadanía del área de influencia, en la cual se difundirá información acerca de las rutas que serán utilizadas. Y de igual manera que el punto anterior, se establecerá un procedimiento de reclamos mediante la comunidad podrá canalizar sus reclamos y sugerencias relacionadas con la actividad de construcción. Finalmente, con la avifauna, el diseño del parque eólico consideró la definición de rutas de desplazamiento de las aves con el fin de minimizar las posibilidades de colisión de las aves con los aerogeneradores. También se propone realizar un monitoreo de avifauna por un tiempo que será definido por las autoridades competentes, a objeto de generar información que sea útil en la definición de este tipo de proyectos y su interacción con la avifauna, la cual no encontré. Con respecto al análisis crítico, cuando, eh, si bien considero que se abordaron varios puntos de buena manera y se minimizaron hartos impactos en el tema de flora y vegetación, considero que el hecho de reforestar con especies como eucalipto y pino no es un buen plan de recuperación, ya que, como sabemos, el eucalipto consume una gran cantidad de agua para crecer. Y también hay que considerar que justamente en las cercanías de Ancud hay escasez de agua actualmente. Personalmente, yo hubiera sugerido seguir con las plantaciones de especies nativas que no requieran de tanto consumo de agua como lo es el eucalipto. Con respecto a la participación ciudadana, se crearon 10 mesas de trabajo en las que participaron los dirigentes de las comunidades indígenas involucradas y los 3 loncos de la comunidad de Ancud. El objetivo de este es buscar un diálogo abierto y transparente con las comunidades
Y con respecto a esto, bueno, en general puedo decir que si bien en un inicio hubo diferencias de opiniones entre los grupos indígenas y la comunidad en general, la mayoría pareció estar de acuerdo con el proyecto, ya que consideraban que podía ser una gran oportunidad laboral para la comuna, pero insistiendo en resguardar su patrimonio, los recursos naturales y cumplir con los convenios. Personalmente también creo que esta forma de trabajo a través de mesas de trabajo, valga la redundancia, es una buena manera de conocer la opinión de la comunidad y que éstas sean consideradas. Bueno, entre los planes y compromisos voluntarios se presentan acciones para minimizar las emisiones de material particulado, esto a través de una bitácora de aplicación de medidas de humectación y de procedimientos de reclamos para la comunidad en general. Para el resguardo del suelo en zonas donde se realicen obras asociadas al movimiento de tierra, eh, este resguardo del suelo se hará a través de bitácoras de inspección visual e informes de cumplimiento de la medida. Para el control de ruidos por el transporte, las construcciones como tal, esto se realizará a través de monitoreos de los niveles de ruido con frecuencia mensual y un reporte de la instalación de barreras. También para la prevención, también pretenden la prevención de la modificación de relieve en áreas aledañas y esto se pretende hacer a través de un informe que considere a lo menos fotografías de las delimitaciones de la instalación de faenas y croquis del diseño de la delimitación de faenas en relación a las instalaciones de estas. También se espera la protección se comprometen voluntariamente a la protección de la cobertura vegetacional, esto a través también de fotografías de las obras y acciones del parque eólico. También se comprometen a la prevención de daños de infraestructuras en rutas a utilizar para el tránsito de vehículos. Esto también a través de un informe que involucre los registros de reparación de infraestructura vial, fotografías comparativas, etcétera. También se comprometen a la protección de los flujos de comunicación y transporte de los grupos humanos, esto a través de programas de capacitación a los transportistas y conductores, programas de avisos radiales a la comunidad, plan de comunicación e información y procedimientos de reclamos para la comunidad en general. También el resguardo de las actividades productivas de los grupos humanos en áreas de influencia del proyecto y comuna de Ancud a través de programas de capacitación de transporte y conductores, seguimiento del plan de comunicación e información, procedimiento de reclamos, entre otras cosas, la protección de las manifestaciones de la cultura indígena y de las comunidades indígenas en el área de influencia a través de seguimiento de la continuidad de la mesa de trabajo. También se espera la prevención de la reducción de la riqueza de fauna, avifauna y quirópteros a través de informes de capacitación realizadas por especialistas y listas de asistencia de los trabajadores capacitados. También la protección em, de las actividades productivas turísticas en el área de influencia y la comuna de Ancud a través de seguimientos de la continuidad de trabajo de igual manera. Y por último, se comprometen a la protección de flujos de comunicación y transporte en parque eólico a la línea de alta tensión a través de programas de capacitación a transportistas y conductores, plan de comunicación e información, decálogo de códigos de conducta y procedimientos de reclamos para la comunidad en general. Como conclusión, a pesar de que se abarcaron diversos puntos para la aprobación de este proyecto, creo que existen antecedentes que no se desarrollaron o profundizaron en la evaluación.
Entre esto se destaca el turismo, la cual la instalación de estos aerogeneradores puede afectar el paisaje, por lo que de igual manera se ve afectado directamente el valor turístico a la cual la ciudad depende para crecer económicamente. Eh, el tema de la flora y fauna, donde los humedales reciben decenas de miles de aves migratorias que llegan hasta estos lugares para reproducirse, como lo son los zarapitos de pico recto, de las cuales el 90% de estas aves vienen directamente desde Alaska hasta Chiloé y que pueden verse afectados por la colisión de las aspas, el ruido de las turbinas, deteriorando, rompiendo los vínculos ecológicos entre las zonas de alimentación invernada, reproducción y muda, provocando cambios o pérdidas del hábitat debido a los aerogeneradores y la infraestructura asociada. Y otro punto a destacar que, no, que había mencionado en la presentación anterior es la ubicación de los generadores, ya que en el sector existen diversas viviendas rurales que estarían a menos de 500 metros de los aerogeneradores, instaladas incluso a 125 metros de algunas casas, lo que puede generar un gran impacto visual y acústico. Y por último, si bien la energía eólica es una fuente de energía renovable que no contamina, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles. Estas deben ser ubicadas, diseñadas y gestionadas de buena manera para que no tengan impactos negativos relevantes en el medio ambiente. Y eso fue mi presentación. Gracias, Jocelyn, por tu presentación. Déjala ahí nomás para ver si hay una pregunta específica ahí dentro de tu PPT. ¿Alguna consulta, chiquillos? Marco, Jimmy, Karen, Ariel, a su compañera. ¿Alguna pregunta, alguna opinión con respecto a este proyecto? Yo soy la Adi. Adi, vale. Te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Dale ¿Me nomás. escuchan? Sí, te escuchamos bien. Dale nomás. Mi pregunta es como a mí igual estoy analizando como un proyecto de guía, que es la guía de Hamburgo, que tenían que estar como de grupos de casa, una cosa así. El tema de la personas se quejó sobre la distancia en que están los aerogeneradores. Yo por lo menos, la participación ciudadana no se tocó ese punto, pero me imagino que con las personas tuvieron que llegar a algún acuerdo, no sé si monetario. Pero la verdad, ese punto se mencionaba que estaban demasiado cerca, pero no existía un reclamo directo de la familia. O por lo menos yo no lo vi. Okay. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta extra? A ver, primero antes de... bueno, si hay alguna consulta, bueno, y me levantan la mano nomás. A ver, primero, bueno, dar un contexto a este proyecto. Este proyecto había ingresado hace ya harto tiempo atrás como una declaración de impacto ambiental. Y es más, se había aprobado como declaración de impacto ambiental y luego fue rechazado por parte de tribunales ambientales, no, el tribunal ambiental todavía no existía,
por a través de temáticas de la Corte Suprema, si mal no me equivoco. ¿Ya? Este proyecto cumplía, bueno, supuestamente cumplía con todos los antecedentes, pero obviamente las características de este no era de una declaración, sino de estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, este proyecto ingresó nuevamente y eso, bueno, y esas reclamaciones ocurrieron por las consultas ciudadanas principalmente, que no, las comunidades no se sentían parte de un proyecto que no se le hubiera consultado. Luego, este proyecto ingresa nuevamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero ya como estudio, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos mostraba Jocelyn, este proyecto se aprobó, si mal no me equivoco, Jocelyn, el 2017, por ahí, 2016, 2017, si no, mal no me equivoco. Eh, y, eh, y este proyecto también, bueno, sin menor polémica, también hubieron varias reclamaciones, tanto al Consejo de Ministros, luego a los tribunales ambientales y a la Corte Suprema, y en toda instancia le dieron razón, en este caso al Ejecutivo, de haber cumplido con todos los pasos correspondientes. Es decir, según lo que establece la ley vigente del medio ambiente, y por lo tanto este estudio de impacto ambiental continúa y tiene una resolución de calificación ambiental, como dice el abogado, a firme, ya sin modificación. Lo que sí reclamaban las comunidades eran varias cosas. Algún tema era por, aquí a lo mejor Jocelyn no lo nombra, pero a lo mejor estaba dentro de algunas discusiones que se hacían dentro de las reuniones. Había una preocupación principalmente por los cetáceos, por las ballenas, y que algunos decían que eh, este tipo de movimientos de eólico provocaban una una desviación de ballena o una desorientación de las ballenas. Eso científicamente no está comprobado, sí, sí está comprobado científicamente, y que recuerdo, creo que se lo dije en clase, las turbinas que están en agua, ¿ya? Esas sí provocan una temática ahí compleja para los cetáceos. En el caso de la región, en este caso Ancud, no se comprobó. Otro tema que hablaban algunos eran el tema de que el ruido y el movimiento de esta aspa iba a provocar, y como estaba muy cerca de la playa, iba a provocar un problema de vibraciones, y este cual podrían afectar, en este caso, a la pesca artesanal, a la gente que trabajaba en las machas o en el, o no en el cultivo, sino en la recolección de estas especies, se sentían que podían ser considerados negativos para la actividad productiva. Tampoco estuvo comprobado, tampoco se comprobó que técnicamente, científicamente no está analizado ese punto, y por lo tanto no dio lugar a esa iniciativa. Y otro de los puntos que bien mostraba Jocelyn era con respecto a los humedales. Hay varios humedales en el sector, y uno de los más importantes, el humedal de Quilo, donde ahí nombraba Jocelyn que venía el salapito de pico recto o ese tipo de especies que vienen desde Alaska, recorren miles de kilómetros a anidar al sur de Chile, o hay movilizaciones cuando producto de cambio de estaciones, ¿ya? Es unos pájaros que tienen un movimiento muy de alta amplitud. Bueno, y una de las preocupaciones que existen también es que muchas de las aves pueden morir debido al movimiento de esta aspa. El humedal de Quilo sí se fue analizado en el estudio de impacto ambiental, eh, donde algunas comunidades decían que no había sido considerado, pero sí se comprobó jurídicamente también que el proyecto se había considerado el humedal de Quilo como parte del estudio de impacto ambiental. Efectivamente, uno de los puntos que tomaba Jocelyn es que este tipo de aves pueden ser afectadas, y mostrar varias imágenes que obviamente no son del parque eólico, porque todavía no se está construyendo, entiendo, todavía no está construido, Ujú. eh, pero el impacto de la fauna o la avifauna sí puede ocurrir, pero es muy complejo que un ave choque, o puede ocurrir que en forma masiva choquen con esta aspa. Lo que sí hay una afectación, sí o sí, 100% seguro, son los quirópteros que mostraba ahí la Jocelyn en su presentación, que son precisamente los murciélagos. Ellos sí se desorientan, y eso pueden provocar una desorientación y obviamente un choque con la misma aspa, o la desorientación o la muerte
de esta especie. Hay una afectación importante. Otro punto que también reclamaban mucho las comunidades eran con respecto a la cantidad de sitios arqueológicos que también mostraba yo, sin sitios de Conchales, donde efectivamente existen vestigios alguna, de algún vestigio antropológico, la cual puede ser, para algunos decían, destruido producto de esta construcción de la aspa o de las bases de la aspa que se van a construir, no la aspa, el- esta, el asta, digamos, de donde se coloca este tipo de tecnología. Pero obviamente, y esto también, igual ustedes tienen que saberlo, chiquillos, eh, no significa que si, claro, uno decía no, que tiene que ser mayor prospección con respecto a un tema antropológico, arqueológico que se puede encontrar. Pero es imposible solicitarle a una empresa por ejemplo, calicata en diferentes sitios que podría sí o sí destruir algún evento, alguna vestigio de esto. Lo que sí está por ley establecido es que si una empresa encuentra algún vestigio cuando esté en fase de construcción, tiene que informar inmediatamente a la autoridad competente. En este caso puede ser la misma, a la policía, las gobernaciones, bueno, hoy día no existen las gobernaciones, pero me imagino que hoy día cumplen ese rol las gobernaciones o los delegados provinciales, y también al, al ¿cuánto se llama esto? A estos organismos públicos que también trabajan en tema en antropología, que son eh, ah, el- si me recuerda ellos, ¿cómo se llama esto? Los que hacen la... Arqueólogos, Ah, perdón. arqueólogos, ¿o Sí, no? sí, no, no, claro, son los profesionales, pero hay un organismo público a nivel nacional que da cuenta y se le avisa que existe un sitio como esto, y obviamente el arqueólogo o antropólogo especializado podría dar aviso, pero es el sitio patrimonio, son eh, Consejo Nacional eh, de, ese Consejo Nacional de Patrimonio, así se llama. sí, de Patrimonio Cultural, algo así. Efectivamente, sí, eso son, gracias Jimmy. Se me ha ido el nombre. Entonces ellos, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas empresas tienen que hacer levantamientos, tienen que traer el arqueólogo o antropólogo correspondiente para hacer los levantamientos o hallazgos que hayan sido. El tema es que eso demora, obviamente puede demorar una construcción, y eso muchas empresas evitan hacerlo, pero obviamente quien la RCA dice la empresa que va a contar siempre en la fase de construcción de un arqueólogo y antropólogo para hacer levantamiento de algún vestigio que se pueda encontrar y obviamente dar el aviso correspondiente. Esto ocurre en todas partes y si no llega a ocurrir, obviamente pueden ser multados por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente por no cumplimiento de resolución de calificación ambiental, ¿ya? Eso como contexto global de este proyecto que a mí me tocó, lo conozco muy bien. Eh, Otro punto también que no mencioné ¿Ya? era que también se habían encontrado osamentas de grupos indígenas, bueno, de grupos indígenas que vivieron ahí hace muchos años. Ujú. Sí, generalmente se Tiene encuentra... preocupación de la comunidad. Ajá. Sí, efectivamente, los conchales, por eso son importantes los conchales en el sur de Chile principalmente, porque los conchales es el lugar donde la gente en este caso, la gente que trabajaba del mar, como los huilliches, vivían del mar y vivían de la agricultura. Por lo tanto, convivían en estos lugares y de la alimentación que ellos tenían vivían alrededor de ellos. Por lo tanto, por eso es importante cuando se encuentra un conchal, pueden encontrar utensilios, cerámica, un tipo de cerámica, o también personas que puedan haber fallecido y haber encontrado un resto humano. Porque todo giraba alrededor de un conchal, entonces era muy importante para las familias en esos años, en esos muchos años atrás. Entonces, es por eso que los conchales toman un especial significancia en los espacios donde se quieren construir. Y es por eso que las comunidades tienen ahí una aprensión con respecto a que se construya algo sobre ellos. Pero aquí es claro, usted puede decir un proyecto eólico, un proyecto renovable, de energías renovables no convencionales, pero provoca igual una
provoca igual un disgusto en la población. Y ahí un poco lo que decía Ada, ¿cuánto decía? No, lo que decía Adi con respecto a las viviendas que existen, a ver, hoy día en este tipo de proyectos eólicos en Chile, por lo menos, que son generalmente nuevos, ya lleva un tiempo ya, pero hoy día se están, y por lo menos en la región de los lagos son de mayor, están apareciendo con mayor fuerza y mucha fuerza porque están apareciendo más proyectos en estudio de impacto ambiental. Hay dos temas que son relativamente nuevos, hace por lo menos 4 o 5 años, que se empiezan a estudiar con mayor fuerza. Uno es la ubicación de viviendas. ¿Por qué? Porque ubicación de viviendas puede provocar un problema con las sombras que provocan este tipo de parque eólico. Acuérdense que este es un parque eólico, por ejemplo, los que están en la zona más central, como por ejemplo, zona central de la región de los lagos, como Fresia o Frutillar, ahí las torres están llegando casi los 200 metros. ¿Ya? Estos parques eólicos que están más cercanos a la costa a lo mejor no son tan altos, pero igual son sobre 100 metros, o 120 o 130 metros. Por lo tanto, la sombra que pueda provocar este tipo de estructura puede afectar a una vivienda porque al movimiento de la aspa provoca el efecto, algunos le tienen diferentes nombres, el shadow flick, que es el sombra sombra y luz, o también o el efecto disco, algunos le llaman el efecto discoteca, o u otro nombre ahí no tan técnico, en la cual o es efecto persiana, que provoca ese efecto sombra, puede provocar, y está comprobado que puede provocar un problema a las personas. O sea, obviamente, de estar ahí constantemente con esa luz y sombra en viviendas cercanas, y eso sí es un problema. Lo otro que quería agregar con respecto a lo que me había preguntado Adi, Ujú. también yo creo que si bien no hubo una queja de la comunidad, es que también se debe por un tema de ignorancia, porque a lo mejor las personas dicen, "No, no creo que impacte tanto", pero en el momento que se construyan y viven alrededor o sea, cerca del aerogenerador, a lo mejor ahí recién se den cuenta del impacto que este genera y recién No. quejar. Sí, puede ser que, bueno, y como te digo, técnicamente, recién a mí me tocó evaluar este proyecto y también aprobar este proyecto cuando estaba de Ceremi y Medio Ambiente. Y este proyecto, claro, en ese tiempo había muy poca información técnica, científica en algunos datos. Hoy día hay mayor información, pero por ejemplo, el caso del luz y sombra era un tema que se estaba hablando hace muy poco. O sea, recién se estaban capacitando los técnicos en medio ambiente en eso, hace menos de 2 años, estoy hablando del 2015, 2016, recién capacitándose en eso porque no estaba siendo considerado, ya por lo menos en Chile. Eh, y aparte de ese, bueno, obviamente el efecto que puede provocar la alteración del paisaje, uno de los temas que siempre se conversaba, siempre se hablaba que el mayor efecto, el efecto sombra también es importante por la ubicación de viviendas cercanas a estos sitios o donde se quiere construir, que es un tema no menor, ¿ya? Y que tiene que ser considerado o por lo menos eh, a lo mejor va a tener que moverse alguno de estas torres para evitar esos impactos, ¿ya? Impacto a la salud de las personas. ¿Qué otras cosas me escapaba ahí con respecto al impacto de este tipo de infraestructura? Em, hablé del tema de lo que tú lo dijiste, el tema de los murciélagos está considerado, el tema del ave, el humedal de Kilo. eh, y bueno, y en caso de haber algún impacto importante, en caso de mortandad de ave o algún ave que esté herida, tienen que hacer convenios con universidades. Por ejemplo, la Universidad Austral tiene un centro de rescate en, en, en Puerto Montt y entiendo en Valdivia. En la Universidad de los Lagos no entiendo, que no estoy seguro si tiene un centro de rescate, me puedo equivocar ahí. Ustedes que son más ambientalistas, están más en la escuela ahí, pueden Que yo, ahí, no. ¿no? La San Sebastián tiene uno también. Efectivamente, la San Sebastián tiene una. San Sebastián, la Universidad San Sebastián estaban construyendo una, claro, estoy hablando construyendo hace varios años atrás, la Universidad Austral, y están algunas universidades trabajando con respecto a ese tipo de apoyo
logístico, digamos, en caso de algún impacto a la avifauna. Eso. Ahí llegó el mensaje que el perrito está diciendo que tenemos que pasar a la otra presentación. Bueno, ya, Ya, entonces, Jocelyn, muchas gracias. bueno, Gracias, este, gracias. Ya, Jimmy, te toca. ¿Estás por ahí? Vale, profe, sí. Ya. Presenta nada más para que abre tu pantalla. Recordad, chiquillos, que el día viernes, o sea, mañana tenemos la presentación de Ignacia, de Adi y de Carla. ¿Ok? Ignacia, Adi y Carla se presentan viernes 3 de diciembre. ¿De ahí se ve bien o no? Se ve bien. Ya, vale. Parto el tiro. Ya, buenas tardes, compañero, profesor. Voy a iniciar mi presentación que habla sobre el análisis de estudios de impacto ambiental de la planta de almacenamiento de combustibles pureados. Bueno, la ficha resumen, para resumir lo que hablé igual anteriormente, este es un proyecto que se desarrolló acá en la región de los lagos, en la comuna de Calbuco, en el sector de la isla Kiwa, que fue hecho por la Compañía de Petróleo de Chile, COPEC. Eh, es un tipo de proyecto que va a almacenar combustible y después distribuirlo a través de camiones cisterna por el sur de Chile y parte de la región de la Araucanía, creo que nombran ellos como máximo que van a transportar. Tiene una vida útil de 25 años, tiene un monto de inversión de 25 millones de dólares y ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental con el número de orden 1446 el 2 de agosto del 2007. Ahí tenemos la ubicación del proyecto, acá una vista actual de lo que es el proyecto, y el cual consiste en una tubería que pasa acá, donde dice Portuaria Cabo Froward, una tubería que transporta el combustible, que tiene una longitud alrededor de 2 kilómetros, que está bajo tierra, que hicieron ahí, ¿no? Que tiene un densímetro para ver esto, qué tipo de combustible están pasando. Eh, Se construyeron alrededor de 7 estanques con una capacidad de 67.000 metros cúbicos de combustible, de gas 93, 95 y diésel. También esto, querosén, parafina para uso doméstico y para aviación. Eh, Eso a grandes rasgos es el proyecto. Y obviamente ya el almacenamiento y distribución es otra parte. El- Como ya dije anteriormente, el 2 de agosto del 2007 ingresó al sistema de evaluaciones en el COREMA en esos años, por una carta de oficio ordinario, en donde participaron, se hizo un llamado a 20 organismos calificados con competencias ambientales, de los cuales solamente participaron 15, en donde ellos dieron todas sus recomendaciones al proyecto y entregaron sus dudas. Ahí está el listado. Bueno, con respecto a la línea base, obviamente ellos separaron con un medio físico, un medio biótico y un medio humano, en donde se enfocaron principalmente con estudios bibliográficos, de antecedentes de la zona, por lo menos en el medio físico, algo que fue bien criticado por todos los otros organismos que se les envió el estudio, en donde criticaban que había muy poca información sobre estudios hidrogeológicos, en donde hacían metodologías muy simples y se enfocaban mucho en la bibliografía. En cambio, en el medio biótico sí quedaban ya más conformes porque había más metodología, había más estudios, inventarios de especies y también esto monitoreo. Hicieron muchos muestreos de agua, para ver cómo estaba la zona antes de empezar a construir. En el medio humano también se hicieron bastantes estudios
se hicieron un catastro del desarrollo de la zona, porque esta es una zona rural que en esos años no tenía acceso a agua potable. De hecho todavía son comunidades que tienen APR, y entonces se hizo un catastro de cómo estaba el desarrollo en esa zona, si tenían esto acceso a escuelas, y también se enfocaron mucho en lo que es la vialidad, porque como iban a transportar a través de camiones, hicieron estudios del tráfico en horas peak, y encuentro que eso estuvo bien completo. Quizás no tan bien después la forma de mitigar un poco el impacto que iban a hacer, que ya voy a hablar de eso más adelante. También dejaron este mapa como el área de influencia del medio humano, que abarcaría toda la zona de la isla Kiwa, y entregan este mapa en donde nombran las comunidades o poblaciones más grandes de esa zona, que sería San Antonio, la zona de Pureo, San José, Yaco Bajo y Yaco Alto, siendo la zona de San José y Yaco Bajo la que nombran como las que más van a entrar en el área de impacto directo. Por ejemplo, este mapa más grande ellos lo nombran como el área de influencia humana a la zona de impacto directo, porque está más cerca de la planta Pureo, que está marcado el área del proyecto, y es la que está más cercana a la vivienda. Ya iban a ser afectadas en la etapa de construcción por el ruido, y porque obviamente se hace un cambio ya en la imagen del paisaje que tenían ellos ahí. Y ya el área de influencia humana indirecta es el mapa que está acá a la izquierda, que es más amplio porque abarca ya la zona, toda la isla Kiwa, parte de la zona urbana de Calbuco, y como podemos ver, la ruta B85, que es hacia el Empalme, en donde se iba a ver afectado por esta flota de camiones, que eran 30 aproximadamente, que van a estar pasando los 365 días del año. Entonces eso iba a generar ya un impacto más significativo a la vialidad, porque obviamente el parque automotriz y las proyecciones indican que cada año sigue subiendo el parque automotriz, aumentando. Bueno, para la predicción y evaluación de impacto, ellos hicieron primero una identificación de los impactos ambientales, y con este sistema de matrices doble entrada, en donde hacen una fórmula con diferentes criterios que van de por ejemplo, tipo de impacto, puede ser negativo, positivo, la duración, la importancia y varios criterios más. Ellos hacen una fórmula que indica, obviamente estos criterios están sujetos a un valor cuantitativo que ellos van determinando. Entonces al final da un cómputo que da una jerarquía del tipo de impacto que se está produciendo. Entonces ellos hacen primero esta identificación de forma simultánea, en donde van viendo la actividad del proyecto, la etapa de construcción, de operación y la etapa de abandono, y ven el medio que están afectando, el medio físico, el biótico o el medio humano. Entonces acá puse como ejemplo que son varias matrices que se generan, porque van viendo cada componente: volar, el ruido, el relieve, por ejemplo, y acá van identificando los tipos de impactos, si estos son negativos o son positivos. Y al final ellos determinan que hay una cantidad de 24 impactos potenciales, de los cuales 9 impactos corresponden a impactos positivos, y un 62%, o sea, 15 impactos son potencialmente negativos, de los cuales son 6 impactos negativos medios y 9 impactos negativos bajos. Como podemos ver, eso igual, crítica a este sistema es que encuentro que es un poco ambiguo, porque obviamente le dan un valor cuantitativo, pero como que ningún impacto es alto, o ningún impacto llega a ser tan significativo. Como que siento que minorizan un poco los impactos, y al final
son impactos que van en la fase de construcción, como que se enfocaron muy poco en la fase de operación. En la fase de construcción, como el levantamiento de polvo, el ruido, el valor paisajístico, también el de la calidad de agua, por ejemplo, lo toman como solamente bajo, y acá se puede ver, y es por el hecho de que ellos supuestamente van a tratar sus aguas lluvias que van a estar un poco mezcladas con combustible. Así que esa sería un poco mi crítica. Bueno, también acá, según el artículo 11, entraron ellos en este caso, eh, la letra B. Eso es lo que yo traté de traducir porque ellos estaban con la ley, hicieron el análisis en rigor con la ley. No, el Decreto Supremo 95 del año 2001, que era la antigua ley del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en eso hacen un análisis de diferentes puntos de artículos que están en esa ley, en ese decreto, y determinan que no hay, la única forma que entran al estudio es porque existen dos especies de lechos que están en estado vulnerable, categorizados como vulnerables. Entonces por eso tienen que entrar, que van a hacer efectos adversos y significativos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales, y ahí entran estas dos especies. Acá también critico que se vio poco, hay un punto, creo que la letra A indica que es por peligro a la salud humana. Yo creo que deberían haber considerado eso porque tenían que haberse puesto en el caso de que podían ocurrir derrames, y al final encuentro que si se derrama combustible y se logra infiltrar a napas subterráneas o a aguas continentales, en este caso el mar, que se usa para el cultivo de chorito o comida en este caso, igual se genera como un impacto indirecto porque al final estas especies igual filtran el agua y al final igual terminan componentes de combustibles en ellos. Así que esa es el análisis que hago hoy. Bueno, el plan de cumplimiento de legislación ambiental, ellos lo separan en normativas ambientales de carácter general, de carácter específico y los sectoriales. Acá hacen esto porque en esos años la ley 19.300 todavía no tenía definido cómo debía entenderse la legislación ambiental. Entonces ellos toman un capítulo el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, un acuerdo, el 236 del año 2003, que indican que tienen que ordenar y mostrar las normativas ambientales vigentes que deben aplicarse. Entonces, ellos van desde, por ejemplo, las de carácter general, van revisando la Constitución, que también tiene un artículo que indica que el Estado chileno tiene que hacerse cargo de un medio ambiente libre de contaminantes. Entonces, van desde lo más general, desde la ley 19.300, desde el decreto supremo 95, que es el reglamento, también unos artículos de el Ministerio de Economía, que entrega un reglamento específico para los combustibles, el almacenamiento de combustibles, son reglamentos de seguridad, y también después va ya las normas ambientales de carácter específico, que ya van el uso de agua, las normas de aire. Entonces ahí van viendo toda esa normativa que se puede aplicar. Y también los permisos ambientales sectoriales, que en este caso son 4 los que ellos entraron, igual también ligados al Decreto Supremo 95, que entonces tienen otro número, pueden homologarse a lo que es actualmente, pero en ese tiempo tenían otro número. Sería el 91, que es un permiso para el tratamiento de aguas servidas, que ellos iban a implementar en la etapa de operación. Eh,
también el permiso sectorial 94, que es un permiso para establecer bodegas industriales. El 96, que es para subdividir y urbanizar terrenos rurales. Y el 102, que es para la corta o explotación de árboles nativos, que este lo entrega la CONAF. Bueno, los planes de mitigación, reparación y compensación, ellos entregaron algo muy reducido, encuentro yo, y que hablaba por ejemplo, de mitigación, solamente en la fase de construcción, por ejemplo, en el aire, salía que iban a usar lona en los camiones que iban a transportar el material para que no se levante polvo, iban a humectar también. Iban a usar cámara de ruido para que no se exponga tanto el ruido. Y ya de reparación después de la fase de operación, por ejemplo, lo que yo nombraba anteriormente de la línea base, que se iban a vulnerar estas especies que estaban en peligro, hicieron una relocalización, o sea, la trasplantaron a otra zona de similares características y después iban a monitorear su crecimiento. Así que será como una medida de reparación y compensación. Y también por el valor paisajístico que se iba a perder, ellos dijeron que iban a hacer una cortina de árboles, aunque no dicen qué tipo de árboles iban a poner. Y bueno, después el plan de contingencia, ellos entregan de prevención, ordenan los diferentes tipos de emergencias que pueden ocurrir, de incendio y de variadas cosas y las cosas que se van a hacer para poder esto contenerlas. Y después ellos hacen uno de emergencia, donde acá puse como ejemplo la rotura de fondo de estanque o la rotura de las cañerías de interior de la planta. Hay muchas más porque hay también de incendios, hay también otras contingencias, por ejemplo, si un camión de combustible llega a tener un accidente, entonces ahí ya tienen las medidas preventivas y las medidas mitigantes. Si es que llegara a ocurrir el accidente, entonces ahí ya hay un plan de acción inmediato que se hace. Y por ejemplo, en este caso, como ya había nombrado anteriormente, esta empresa el día de la inauguración tuvo un derrame. Entonces, ahí también se puso a prueba sus planes, y cual yo encuentro que a pesar de todo igual actuaron bastante rápido porque perdieron 26.200 litros de combustible, de petróleo, y recuperaron 24.000 en 1 o 2 días. Entonces, igual actuaron bien rápido y es gracias a estos planes de prevención. Ahora, en cuanto al RCA y también al PAC, porque ahí introducen esto, la participación ciudadana. La resolución, el RCA que tienen aprobado es la resolución exenta número 347, la cual primero fue calificada como desfavorable y después, luego de un recurso que pusieron ellos de reclamación, lograron ser aprobada. Y una de las consideraciones que le dieron en la RCA, que tenían que aplicar un programa a la actividad hortícola, a la de miticultura, y necesitaban incluir el estudio hidrogeológico más específico. Y también dentro de ese estudio ver para ver la vulnerabilidad de los acuíferos que existen debajo de este proyecto. Entonces, en cuanto a la participación ciudadana, la gente igual tenía estas dudas sobre que en el estudio se hablaba muy poco de qué se iba a hacer si es que el, se llegaba a hacer un derrame. Toda la gente, por lo que leí, la gente tenía miedo de eso. Y también en la etapa de construcción preguntaban si qué iban a hacer para la festividad, porque esa zona se hacen hartas festividades, por ejemplo, tipo la Candelaria, cosas por el estilo. Hay varias comunidades que tienen hartas festividades, entonces se iba a producir como
estos atochamientos vehiculares por las construcciones que iban a hacer del, del proyecto en general, que iba a durar bastante tiempo, un año más o menos. Así que eso. Y como conclusión, puedo decir que el proyecto tenía varias medidas de seguridad, pero creo que al final se toma poco en cuenta eso, de que podía ocurrir el derrame y que ellos no lo estaban viendo como, no lo vieron venir, como que nunca lo previeron como un impacto potencial. Así que eso, profe. Gracias, Jimmy. No sé si tus compañeras tienen algún comentario o consulta. Bueno, a ver, Jimmy, claro, efectivamente tú mostrabas uno de los análisis que hacía el análisis ambiental, siendo en el año 2008, y le dan un énfasis mayor a la construcción en vez del desarrollo del proyecto, que al final ahí se hacen todas las evaluaciones como más potentes, siendo Mm, que el desarrollo del proyecto es lo más complejo, ¿cierto? Y ahí un análisis que uno hace para el año 2008, este proyecto son bien polémicos en sentido de, em, de que muchas veces, por eso las comunidades se enojan definitivamente, porque la análisis que se hacen es más, igual como les decía los compañeros en las otras presentaciones, se hace en la etapa de construcción y muy poco en el proceso de cuando esté funcionando un proyecto. Entonces, bueno, esperemos que el sistema empiece a mejorar durante estos años, sabiendo que el tema ambiental es un tema bien relevante. Aquí un punto, Jimmy, que tú presentabas, el literal que entró finalmente el proyecto fue la letra B, mostraba, ¿cierto? Que era el tema de dos especies que estaban vulnerable, en peligro de extinción, que tú mostraste, ¿cierto? sí, ese es el análisis que hacen ellos. Ya. Hoy día eso hubiera cambiado, por ejemplo, si este proyecto hubiera sido en esta fecha, hoy día, cuando tú estabas hablando, estaba mirando el mapa ahí en mi teléfono, el Google Earth, estaba revisando el canal de Caicaén. ¿Tú sabes lo que hay frente de este proyecto cercano en el canal de Caicaén? ¿Algún sector importante de conservación? La isla Lagartija, Y la lagartija, efectivamente, Jimmy. claro, La isla Lagartija que fue decretado santuario de la naturaleza hace muy poco, ¿ya? sí. Ahí llegan híbridos de pingüinos, sobre todo el pingüino Humboldt, el pingüino magallánico y también un pingüino hídrico que se ha ido mutando entre ambas especies, que lo veíamos con la misma gente de la Universidad de los Lagos, con científicos, y a mí también me tocó en algún momento trabajar en la declaratoria de Santo de la Naturaleza de ese espacio. Por lo tanto, claro, lo que tú mostrabas, y yo me acuerdo cuando veíamos ese proyecto, ya estaba funcionando obviamente la planta de, de la ex planta que estaba la ESO en Puerto Montt y la ahora la Bureo en ese sector, veíamos que estaba muy dentro de la influencia muy cercana. O sea, si tú me preguntas, en el 2008 nadie se preocupaba de algún pingüino o de alguna especie que estuviera cercano al área de influencia, ¿ya? Mm, Entonces, claro, como tú dices, hay mucha información, a lo mejor se le exigen tanta información dentro del sistema, pero la grandes críticas que uno puede hacer es que finalmente la evaluación que se hace no es tan profunda para el impacto que pueda ocasionar un tipo de este proyecto. No quiere decir que estos proyectos no se hagan, porque son importantes, pues son necesarios que se realicen. El tema es dónde, ¿ya? Igual que lo que mostraba anteriormente Jocelyn, los parques eólicos son súper importantes, mejor es dónde se hacen, dónde se construyen. Entonces, una de las grandes críticas que uno puede mencionar dentro de la evaluación ambiental. Y bueno, y lamentablemente este proyecto inaugurándose, como dice Jimmy, se inaugura este proyecto y la planta abriendo las llaves empieza a tener una filtración
y una contaminación el día de la inauguración, ¿ya? Hasta el día de hoy, Jimmy, si mal no recuerdo, la primera vez que conversamos, todavía hay personas que se están compensando producto del daño, ¿no es cierto? Sí, creo que el mes anterior, hace como 5 meses que salió ya estaban en el, ¿cómo es que se llama este? Supremo, no sé cómo es De la Corte la Corte Suprema. Suprema, sí, Mm. indemnizó ya a una persona, 400 millones. Son Era un mitilicultor. viticultores, sí, pero los más afectados en ese tiempo, cuando se inaugura esta Sí, planta, porque creo que estuvieron porque después de los creo que 4.000 litros de combustible quedaron en la zona de Poza Pureo y no crecían después los choritos. Entonces estuvieron como 2 o 1 año sin cultivar. sin cultivar, claro. Ahora sí creo que está funcionando, al final Ya. como que se equilibró solo la poza. Bueno, ojalá que no tenga Otra otra fuga. contingencia, otra fuga, y ojalá que sus planes de contingencia y de prevención y contingencia, prevención principalmente, sean mucho mejores a lo que se usó en el primer día cuando se estaba inaugurando esta planta de combustible. Eso, bueno, por la hora, chiquillos. Jimmy, gracias por tu presentación. Vale, perfecto. Y ahora me voy a otra clase que tengo a las 5, no clase, una reunión. Y mañana, como les decía, chiquillos, nos tocaría, se prepararía Ignacia, Adi y Carla para el día viernes. Eso, chiquillos. Nos vemos, si Dios quiere, mañana a las 9 de la mañana. Chao. Vale, perfecto. Chau. Chao, Jocelyn. Chao, Itel. Chao, Di.